Nos llegó un material fascinante titulado Estructura antifrágil. Y es muy particular, porque no es un ensayo académico, para nada. Es una serie de fábulas. Casi como un cuento. Exacto. Hay que imaginar a un burro sabio enseñándole a un colibrí de 9 años cómo no solo sobrevivir al caos, sino, y esto es lo clave, cómo volverse más fuerte con él. El concepto que lo une todo es la antifragilidad, que no es solo ser resistente, o sea, aguantar los golpes. No es solo aguantar. No, es ser como un músculo, que después del esfuerzo crece más fuerte. Y el texto usa unas metáforas muy visuales, como el tejido viviente o los nudos vivientes, para que estas ideas no se queden en lo abstracto. Exacto, y esa es nuestra misión hoy, meternos a fondo en estas metáforas y ver qué hay detrás. A desempacar todo eso. Vamos a explorar su modelo del yo, una estructura de 7 partes que llama el heptocubo. También una teoría sobre cómo nuestras relaciones nos fortalecen o nos debilitan, e incluso estrategias de vida inspiradas en un juego milenario como el Go. ¡Wow! Para entender de dónde sale todo, creo que hay que empezar por la primera historia que cuenta el burro. La escena se sitúa en el Valle de las Conexiones Infinitas. Ahí, el burro le muestra a Santi, el colibrí, que hay 3 tipos de seres. Primero están los hilos sueltos. ¿Los que viven aislados? Sí, y son los primeros en romperse con cualquier tormenta. Son frágiles. Luego, en el otro extremo, están los nudos apretados. Estos son seres pero tan dependientes entre sí que se asfixian. Claro, como una relación de codependencia, donde ya no hay espacio para respirar. Exactamente. Cualquier tensión en una parte del nudo pone en riesgo a todo el sistema. Y finalmente está el ideal, digamos. Los nudos perfectos. Forman una red, un tejido conectado, pero con la distancia correcta entre cada uno. Y aquí viene lo increíble. A ver. Cuando llega una tormenta y el viento sopla, esta red no se rompe, se tensa, vibra, y al hacerlo se vuelve más fuerte, más resiliente. Es una imagen muy potente. Y es justo eso lo que lleva a Santi a hacer la pregunta que inicia todo el viaje. Le dice, ¿Cómo es posible crecer más fuerte con cada dificultad? La pregunta del millón. Totalmente. Y la respuesta del burro es la primera gran herramienta. El heptocubo del yo. La idea es que no somos un punto frágil y único, sino un cristal con 7 caras. 7 caras, o sea, 7 maneras de ver el mundo y de responder a él. Exacto. A ver, desglosemos esto. La primera cara, el centro de todo, es el cubo violeta. El núcleo. El núcleo. Lo llama el yo verdadero, el ancla. Y la práctica aquí es el silencio y hacerse la pregunta, ¿quién soy? Más allá de mi trabajo, de mis relaciones, de mis problemas. Es la idea de encontrar el ojo del huracán. No importa qué tan caótico esté todo afuera, hay un centro de calma al que siempre puedes volver. Claro. Y desde esa calma, las otras 6 caras se activan. Por ejemplo, la que está justo debajo es el cubo rojo. El cuerpo, la acción, la conexión con la tierra. ¿Y por qué abajo? ¿Qué significa esa posición? Significa que es el fundamento. A menudo, intentamos solucionar todo con la mente, pero se nos olvida que el cuerpo tiene su propia inteligencia. El texto dice que el cuerpo sabe mucho antes que la mente. Es ese conocimiento que se graba en los músculos al aprender a andar en bicicleta. Un saber que no se va. Claro. Mover el cuerpo, anclarse en las sensaciones físicas, es una forma de encontrar respuestas que el pensamiento abstracto no te puede dar. Entiendo. Entonces, si el cuerpo es la base, está abajo, ¿qué hay arriba? Arriba está el cubo azul, la curiosidad, la pregunta. Y aquí la propuesta me parece revolucionaria. ¿Por qué? Porque no se trata de encontrar respuestas, se trata de enamorarse de las preguntas. La práctica es formular una pregunta profunda al día. Algo como, ¿qué patrón estoy repitiendo sin darme cuenta? Y ya. ¿Cómo que ya? Simplemente la cargas contigo. Dejas que coloree cómo ves el mundo, sin la ansiedad de tener que resolverla de inmediato. O sea, ¿la propuesta es solo hacer la pregunta y luego olvidarse de ella? Eso va en contra de todo lo que nos enseñan sobre resolver problemas. Exactamente. La antifragilidad aquí consiste en no depender de tener todas las respuestas.
Una buena pregunta abre más posibilidades de las que cierra una respuesta rápida. Ilumina el camino. Ilumina el camino. Hacia adelante, en este cristal, está el cubo verde, que representa el futuro, y se teje con 2 hilos, las palabras y las relaciones. A ver. Sugiere que hablemos del futuro que queremos como si ya estuviera en camino, y que nos enfoquemos en cómo servir a otros porque las conexiones correctas multiplican nuestra fuerza. Ok, entonces tenemos un centro, violeta, una base, rojo, una guía, que es la pregunta, azul, y una dirección, verde. ¿Qué hay del resto? Hacia atrás está el cubo blanco, el pasado. Pero la clave es visitarlo como si fuera una biblioteca, no como una casa. Me gusta esa analogía. Vas, buscas la lección que necesitas y te vas. No te quedas a vivir ahí. Para esto, propone una herramienta muy concreta, el recuerdo activo. Recuerdo activo. Sí, antes de dormir, intenta explicar en voz alta la lección más importante que aprendiste hoy. Si no puedes articularla, es que realmente no la aprendiste. El olvido te muestra dónde necesitas reforzar el conocimiento. Un momento. Esa técnica del recuerdo activo suena a una simple técnica de estudio. ¿Cómo se conecta con un concepto tan profundo como la antifragilidad del pasado? Buena pregunta. La conexión es que un pasado no procesado es un peso muerto, una fragilidad. Claro. Cada vez que repetimos el mismo error es porque no extrajimos la lección la primera vez. El recuerdo activo no es para memorizar datos, es para destilar sabiduría. Convierte la experiencia, incluso la dolorosa, en un activo. Ok. Y para manejar todo esto, a la derecha está el cubo naranja. La organización. El orden. Bueno, no se trata de tener una agenda militar, sino de encontrar un equilibrio entre el orden, que da estructura, y el caos que permite la creatividad. Ni la rigidez de una cárcel, ni la dispersión de una habitación caótica. Y nos queda una cara, a la izquierda. El cubo amarillo. El cubo amarillo es la verdad, la lógica, los patrones. Se apoya en las matemáticas, pero no como una materia escolar. ¿Sino cómo? Como el lenguaje del universo. Ver la espiral de Fibonacci en un girasol o la proporción áurea en una concha de caracol es una forma de anclarse en patrones estables en medio del cambio. Es un ancla en la realidad objetiva cuando la subjetiva se vuelve abrumadora. Pero lo realmente potente, imagino, ¿no es tener estas 7 piezas por separado? Exacto. El concepto clave es el heptocubo en movimiento. No es una lista de cosas que hacer. Es un sistema fluido. Ante un desafío, digamos un problema en el trabajo, no tienes una sola forma de responder. Puedes centrarte, violeta, salir a caminar para aclarar la mente, rojo, hacerte una mejor pregunta, azul, o analizar los datos fríamente, amarillo. Tienes más herramientas. Tienes 7 herramientas en tu cinturón, no solo un martillo. Eso es lo que el texto llama ser ultra antifrágil. Si una raíz se daña, las otras 6 te sostienen. Entiendo la estructura interna. Pero la historia empezaba con las conexiones, con los nudos. ¿Cómo se expande este modelo hacia afuera? Ahí es donde el burro introduce la segunda gran enseñanza, la teoría de los nudos vivientes. Usa la metáfora del nudo del pescador. Ah, sí. Es un nudo que, bajo tensión, no se rompe, sino que se aprieta y se hace más fuerte. Pero, y esto es crucial, también puede desatarse fácilmente cuando ya no se necesita. Es firme pero flexible. La conexión antifrágil. Esa es la imagen. Y se aplica a 6 áreas de la vida. A ver, empecemos por lo más básico. El primer nudo es el físico, nuestro cuerpo. Sí, se describe el cuerpo como una red de miles de millones de células conectadas a la distancia correcta. Y aquí aparece un concepto clave, la hormesis. ¿Hormesis? Es el principio de las vacunas o de levantar pesas. Le das al cuerpo una pequeña dosis de estrés, un pequeño veneno, un desafío controlado, y el sistema no solo se recupera, sino que se vuelve más fuerte que antes. Claro, el músculo crece. El ejercicio, el ayuno intermitente, incluso una ducha fría, son formas de aplicar tensión controlada para fortalecer ese nudo físico. Ok, eso es muy concreto. Pero el siguiente nudo, el energético, que menciona el chi o el prana, puede sonar un poco etéreo para algunos.
Para alguien que encuentra los ríos de energía algo demasiado místico, ¿cómo podemos entender esto de forma práctica? Es una objeción válida. Una forma práctica de verlo es pensar en la vitalidad o el ánimo. Todos sabemos lo que es sentirse bloqueado o drenado. Totalmente. El texto lo representa como un nudo apretado en ese flujo de energía vital. La práctica propuesta es muy simple. La respiración consciente. Ah, bueno. Tomarte 5 minutos para respirar profundamente no es algo místico. Es una forma fisiológica demostrada de calmar el sistema nervioso y restaurar una sensación de flujo y vitalidad. Es mantenimiento preventivo. Entendido. Luego viene el nudo emocional, el corazón. Las emociones son como cuerdas. Supongo que un nudo apretado es el rencor, algo que te ata. Exacto. Y uno suelto es la apatía. Precisamente. El nudo perfecto. El nudo del pescador emocional. Es la capacidad de sentir una emoción intensamente, nombrarla. Esto es ira, esto es tristeza. Sentir dónde está en tu cuerpo, escuchar su mensaje y luego, conscientemente, soltar la cuerda. La emoción te atraviesa, pero no te quedas enganchado. No te ahoga, te informa y se va. Y de las emociones a la mente. El nudo mental. La mente como un tejedor. Sí. Y un tejido mental puede ser frágil de dos maneras. Siendo demasiado rígido, como un dogma que se rompe ante nueva evidencia, O demasiado disperso. o siendo demasiado disperso, como una mente distraída que no puede construir un pensamiento coherente. La antifragilidad mental es la flexibilidad. Y propone herramientas. Propone los mapas mentales, que crean redes de conocimiento. Si olvidas un punto, puedes llegar a él desde otras 5 conexiones. Ah, claro. Y para desatar pensamientos tóxicos, sugiere un filtro triple inspirado en Sócrates. Antes de engancharte con un pensamiento, pregúntate, ¿es absolutamente verdad? ¿Es bello o constructivo? ¿Y es útil para mí ahora? Si la respuesta es no a las 3, Lo sueltas. No gastas energía en eso. me parece muy útil. Los últimos 2 nudos nos sacan de nosotros mismos. El nudo social, las relaciones. Aquí vuelve el principio de la distancia correcta de la historia inicial. Ni tan cerca que asfixie. Ni tan lejos que la conexión se enfríe y se pierda. Y esto no es estático, es un ajuste constante. Es un baile. Es un baile. Sugiere un ejercicio. Dibuja tu red social y evalúa cada nudo. Este amigo necesita más cercanía. Esta relación familiar necesita un poco más de espacio para sanar. Es un acto consciente de jardinería social. Me gusta. Y por último, el nudo cósmico. Suena grande. Lo es. Es el anclaje en algo más grande que uno mismo. Sea la naturaleza, un propósito de vida, la espiritualidad, la ciencia, lo que sea para cada quien. Ajá. Es el recordatorio de que somos parte de un todo interconectado. Cuando cuidas el planeta, cuando contribuyes a tu comunidad, estás fortaleciendo ese nudo. Te da perspectiva y evita que tus problemas personales parezcan el centro del universo. Entiendo la estructura interna con el heptocubo y la de las relaciones con los nudos. Pero todo esto suena un poco defensivo, como una forma de protegerse y aguantar. El texto habla de cómo pasar a la ofensiva, de cómo ser proactivo con esta estructura. Absolutamente, esa es la tercera parte, donde introduce estrategias avanzadas. Y la analogía principal es brillante. ¿Cuál es? Aplicar los principios del juego de Go a la vida. A diferencia del ajedrez, que es sobre aniquilar al oponente, Go es sobre construir territorio e influencia. ¿Y cómo se traduce eso a la vida diaria? Tomemos el principio de territorio versus influencia. Tu territorio es lo que controlas firmemente. Tu salud, tus valores, tu ética de trabajo. Ahí no negocias. Lo esencial. Lo esencial. La influencia es lo que no controlas, pero puedes modular. La opinión de los demás, los resultados de un proyecto. La estrategia es ser inflexible en tu territorio y completamente flexible en tu zona de influencia. Aferrarse a lo segundo es una fuente de fragilidad y sufrimiento. Eso es potente. He oído hablar del principio de los 2 ojos en Go. ¿Cómo lo aplica? Este es quizá uno de los conceptos más importantes de todo el texto. En Go, un grupo de piedras es inmortal si tiene al menos 2 ojos,
dos espacios vacíos internos. Ujú. Si el oponente te quita uno, sobrevives con el otro. En la vida, esto significa tener al menos dos fuentes de identidad y valor personal. Dame un ejemplo. Si tu única identidad es soy un exitoso gerente y te despiden, colapsas. Claro, te quitaron tu único ojo. Pero si eres un buen gerente y un padre dedicado y un corredor de maratones, has construido dos ojos o más. La pérdida de uno de los roles es dolorosa, sí, pero no te destruye, te da una antifragilidad fundamental. Me parece increíblemente relevante, sobre todo en un mundo que nos empuja a la hiperespecialización, a tener una sola etiqueta. Totalmente. Y otros principios de Go son igual de prácticos. La escalera es el sacrificio estratégico, sacrificar algo menor ahora, como una hora de ocio, por una ganancia mayor después. Ok. Rodeamiento o el espacio vacío se traduce en dejar espacio libre en tu agenda. Una agenda llena al 100% es frágil. Al primer imprevisto, todo se desmorona. Dejar un 20% de espacio vacío es un buffer antifrágil. Y hay uno para romper ciclos, ¿verdad? El CO. Sí, el CO es una situación en Go donde una jugada puede repetirse infinitamente. En la vida es ese patrón negativo que todos conocemos. La rueda de hámster. Esa misma. El estrés te lleva a comer mal, lo que te da menos energía, lo que te genera más estrés. La estrategia CO es la pausa consciente. Cuando reconoces que estás a punto de repetir el patrón, te detienes, respiras y eliges una jugada diferente, por pequeña que sea. Así se rompe el ciclo. Me queda claro. Y junto a Go menciona otras dos ideas, tensegridad y matrix energetics. La tensegridad, creo, ¿viene de la arquitectura? Sí, del arquitecto Buckminster Fuller. Piensa en una telaraña. Ok. Su fuerza no viene de la rigidez, sino de un equilibrio perfecto entre tensión, que serían tus sueños y metas, y compresión, que serían tus raíces, tu disciplina. Si cortas un hilo, la estructura entera distribuye la tensión y no colapsa. Una vida con tensegridad es una con múltiples puntos de apoyo. Múltiples intereses, múltiples fuentes de alegría. Exacto. Y por último, matrix energetics, que suena a física cuántica. ¿No es demasiado abstracto? Puede serlo, pero el texto lo simplifica de una forma muy útil. La idea central es dejar de vernos como una estatua de piedra, sólida y terminada. Y empezar a vernos como... Como un campo de posibilidades. Imagina que no eres una sola nota musical, sino un acorde con muchas notas posibles sonando a la vez. Con tu intención y tu atención, eliges cuál de esas notas quieres que suene más fuerte. Es una forma de no quedarse atrapado en «yo soy así». Exacto. Es entender que siempre hay otras realidades disponibles para elegir. Ok, hemos cubierto una cantidad enorme de conceptos. El cristal de 7 caras, los 6 nudos, las estrategias de Go. ¿Cómo se supone que alguien integre todo esto sin que se convierta en una lista de tareas abrumadora? Esa es la pregunta final que Santi le hace al burro. Y la respuesta es la parte más bella del texto. La descripción de un día completo del animal antifrágil. No es una lista, es un flujo. ¿Cómo se ve ese día? Muestra a Santi despertando y en solo 10 minutos activando su heptocubo. No es un ritual rígido. Es un chequeo rápido. Sí, se estira para conectar con su cuerpo, rojo. Se sienta en silencio un minuto, violeta. Formula su pregunta del día mientras se lava los dientes, azul. Es fluido, es natural. Y fuera de esa rutina matutina, si, por ejemplo, en la escuela un compañero lo molesta, ¿cómo le ayuda el heptocubo a no reaccionar de la misma forma de siempre? Gran ejemplo. La reacción por defecto sería la ira o la frustración. Pero Santi tiene más opciones. Ajá. Su cubo violeta le permite hacer una pausa de un segundo, en lugar de explotar. Su cubo azul le hace preguntarse, ¿por qué está actuando así? ¿Qué necesita realmente? Su cubo verde le hace pensar, ¿qué respuesta me acerca al tipo de día que quiero tener? No es que no sienta la ira. Para nada. Es que tiene un panel de control con 7 botones en lugar de un único botón rojo de pánico. Exactamente. Y continúa así durante el día. En el desayuno practica la tensegridad, balanceando la conversación. En la escuela usa las estrategias de Go. Y en los recreos hace un mantenimiento de nudos de 5 minutos. Respira, procesa alguna emoción, repasa mentalmente lo que aprendió. Entonces el mensaje es que no se trata de añadir más cosas a un día ocupado, sino de cambiar la forma en que habitamos los momentos que ya existen. Viéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿qué diríamos?
Para mí, la gran idea es que la estabilidad no viene de la rigidez, sino de una estructura dinámica y multidimensional. Totalmente. No somos un pilar, somos una red. Estoy de acuerdo. A mí lo que me tiene fascinada es cómo utiliza estas metáforas físicas, cristales, nudos, telarañas, tableros de juego, para hacer tangibles conceptos psicológicos y existenciales muy profundos. Los hace manejables. Los convierte en herramientas que puedes ver y usar. El mensaje final es que el caos es inevitable, es una constante del universo. La fragilidad intenta resistirlo y se rompe. La resiliencia lo aguanta, pero la antifragilidad lo utiliza como combustible para crecer. Crecer más fuerte con el golpe. Hay una idea que se repite en todo el material, desde el leptocubo hasta el juego de Go y la tensegridad. La importancia de tener múltiples puntos de apoyo, los famosos dos ojos. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En un mundo que nos empuja constantemente a especializarnos, a ser el mejor en una sola cosa, ¿qué significaría realmente en la propia vida cultivar un segundo ojo con la misma seriedad y dedicación que el primero? Y sobre todo, ¿qué se estaría dispuesto a sacrificar para construirlo?